Bienvenidos a este proyecto que vamos a realizar en Visual Basic, en el cual nosotros vamos a conectar una base de datos relacional de Microsoft Access con Visual Basic. En este primer video vamos a discutir el modelo Ado.net que permite la conexión de Visual Basic con una base de datos. Comencemos. Para conectar Visual Basic a una base de datos no podemos hacerlo de manera directa. Esto fundamentalmente se debe a la restricción de que existen varios gestores de bases de datos, por ejemplo Microsoft Access, MySQL, SQL Server, Postgre, Firebird, y la lista podría ser bastante larga. Entonces nosotros, para poder conectar a una base de datos, vamos a requerir de la arquitectura Ado.net. Dentro del modelo Ado.net, lo primero que vamos a necesitar es un proveedor.net. El proveedor es capaz de conectarse con diferentes gestores de bases de datos, pero existe un proveedor exclusivo para cada gestor. Es decir, para Microsoft Access existe un proveedor.net, para MySQL existe un proveedor.net, para SQL Server existe un proveedor.net, y así sucesivamente. Es decir, que para poderse conectar a un tipo de bases de datos en particular, ustedes necesitan también un proveedor.net particular para ese tipo de base de datos. Nosotros, en nuestro ejemplo, vamos a intentar conectar Microsoft Access, especialmente el tipo de base de datos MDB 2003, del formato 2003. Así que vamos a necesitar entonces un proveedor de datos OLEDB, un proveedor.net, perdón, OLEDB. El proveedor.net OLEDB contiene los elementos necesarios para poderse conectar con una base de datos de Microsoft Access del tipo MDB. En nuestro ejemplo particular vamos a intentar conectarnos con una base de datos llamada Instituto MDB. Lo primero que vamos a necesitar de nuestro proveedor.net es un objeto conector. Va a tener el prefijo OLEDB, precisamente porque nuestro proveedor es OLEDB, entonces va a tener ese prefijo. El conector se va a encargar de abrir la conexión con la base de datos. Va a ser el canal por el cual nos vamos a comunicar con la base de datos. Para ello, el conector requiere de una cadena de conexión en la cual especificamos el proveedor. En este caso, vamos a utilizar el proveedor Microsoft.ace.ldb versión 12. Versión 12 de este proveedor, que corresponde a Microsoft Access 2010. Para que ustedes tengan registrado en su equipo este motor, es necesario que tengan instalado precisamente Access 2010, pero no se preocupen, si ustedes tienen instalada una versión posterior como la versión 2013 o 2016, yo les voy a proveer este motor específico que instala esta instancia sin afectarles la otra instalación. Así van a poder tener este proveedor sin necesidad de desinstalar Office e incluso sin la necesidad de instalar Office. Lo siguiente es saber que nuestro conector posee dos métodos, Open y Close, que abren y cierran la conexión. Adicionalmente, el conector requiere que nosotros especifiquemos un data source. El data source no es más que el nombre y la ruta de la base de datos. Más adelante vamos a discutir las rutas relativas y las rutas absolutas, pero por ahora escribimos una ruta relativa con el nombre de nuestra base de datos, instituto.mdb. También vamos a necesitar un objeto del tipo DataAdapter, siempre con el prefijo OLEDB DataAdapter, que en su interior permite el uso de los comandos select, insert, update y delete. Estos comandos respectivamente seleccionar, insertar, actualizar y eliminar registros de nuestra base de datos
mediante nuestro conector. Nosotros podemos entonces seleccionar datos, insertar datos, actualizar datos, eliminar datos de nuestra base de datos y, más que datos, registros completos de nuestra base de datos a través de nuestra conexión. Necesitamos un data adapter por cada una de las tablas que existan en nuestra base de datos. Lo veremos más adelante. También vamos a necesitar un objeto del tipo Command Builder, siempre con el prefijo LDB, que digamos, es una especie de supervisor de la pila de comandos select, insert, update y delete que nosotros estemos realizando sobre nuestra base de datos. Él se asegura de que estos comandos se puedan ejecutar en el orden correcto para mantener algo que se llama integridad referencial. Del lado de Visual Studio, vamos a necesitar un objeto que es del tipo dataset. Lo primero que debe notarse es que no tiene el prefijo OLDB, y esto es porque el dataset no pertenece al proveedor.net, sino que es un elemento que está dentro de Visual Studio. Nuestro objeto dataset fundamentalmente tiene dos colecciones: la colección tablas y la colección relaciones de tablas. Dentro de nuestras tablas nos vamos a concentrar en dos colecciones, no son las únicas, pero nos vamos a concentrar en dos colecciones: la colección registros y la colección columnas. La colección registros son todos los registros que tenga una tabla en particular, y la colección columnas son todos los campos que pueda, o columnas que pueda tener una tabla en particular. Si tenemos varias tablas, entonces vamos dentro de nuestro objeto colección, vamos a tener una tabla por cada una de las que nosotros queramos tomar de nuestra base de datos. Nuestro objeto dataset tiene un método llamado reset, que fundamentalmente restablece todo lo que nosotros hayamos hecho en nuestro dataset para dejarlo, a falta de otra palabra, como nuevo. Es bastante útil para asegurarse que no va a haber choque en información antigua con información nueva que queramos colocar en nuestro dataset. Nuestros objetos de tipo tabla que estén en la colección tables tiene un método clear que se encarga de borrar todas las tablas que pudiéramos haber ingresado aquí y aceptar cambios, que eso pertenece a cada una de las tablas, para que nosotros mantengamos reflejado lo que esté en la base de datos. Si acá hicimos cambios, los podemos reflejar aquí. Regresando a nuestro data adapter, vamos a ver que tiene un método llamado fill. El método fill se encarga de rellenar con tablas nuestro dataset. Si aquí hay una tabla, nosotros podemos rellenar, como dije antes, nuestro dataset con cada una de las tablas. Y el método update significa lo que tengamos aquí y los cambios que hayamos hecho aquí en nuestras tablas, los vamos a poder actualizar en la base de datos de regreso. Es decir, si aquí agrego un registro, con el método update voy a hacer que ese registro se agregue también a mi base de datos. Si aquí elimino un registro, entonces con update voy a hacer que se elimine ese registro. Por acá vamos a tener una propiedad, Missing Schema Action, que más adelante vamos a hablar sobre su uso. Por ahora no vamos a entrar en esos detalles. Quiero que discutamos qué es lo que vamos a tener dentro de nuestra base de datos instituto. Dentro de nuestra base instituto vamos a tener dos tablas. Vamos a tener la tabla alumnos y vamos a tener la tabla pagos. Las columnas de la tabla alumnos va a ser RNE, que es el Registro Nacional Estudiantil, que equivale al número de identidad del alumno sin guiones. Por eso tengo un texto de 13. Los nombres y apellidos del alumno, ambos de tipo texto.
la fecha de nacimiento de tipo texto y una columna o campo llamado beca para determinar si el alumno recibe o no recibe beca, que va a ser de tipo booleano, es decir, sí o no, verdadero o falso, 1 o 0. Estos son los tipos booleanos. Dependiendo del gestor de base de datos se almacena de manera diferente, pero básicamente son valores de verdadero o falso, o de sí o no. En cuanto a la tabla pagos, tenemos los campos ID pago, que sería un número único que va a identificar cada pago. Y vamos a asociar nuestros pagos aquí mediante el RNE. Yo voy a saber que determinado pago pertenece a un alumno a través de su registro nacional estudiantil. Quiero hacer ahorita una aclaración importante, y es que como va a estar relacionado el RNE con otro RNE, los tipos de datos tienen que ser coincidentes. Si este es texto, este también debe ser texto. Si este fuera número, entonces este también tiene que ser número. Y se recomienda encarecidamente que el tamaño sea exactamente el mismo. Si bien los tamaños podrían ser diferentes, eso puede generar cierta complicación. Entonces es mejor que el tamaño sea exactamente el mismo. También en la tabla pagos vamos a tener fecha del tipo fecha, el tipo de pago que nosotros vamos a almacenar un número pequeño de tipo byte, y el 0 nosotros lo vamos a designar para la descripción. Es decir, cuando el usuario escoja que el tipo de pago es 0, entonces va a poder escribir una descripción, y si elige entre 1 y 12 va a corresponder a diferentes mensualidades, el 1 para enero y el 12 para diciembre. Finalmente vamos a registrar la cantidad o el valor del pago, y eso va a ser un número de tipo doble, es decir, que acepte decimales. Esto sería la estructura de nuestra base de datos. Regresando por acá a la arquitectura ADO.NET, hay que decir que vamos a necesitar nosotros por cada tabla un objeto de tipo OLEDB Command Builder y un objeto OLEDB Data Adapter. Como en la tabla vimos que tenemos alumnos, vamos a necesitar un Command Builder para alumnos y un Data Adapter para alumnos. Y también vamos a necesitar un Command Builder para pagos y un Data Adapter para pagos. Finalmente, Visual Basic va a poder obtener datos y comunicarse con el dataset mediante un formato común que se llama XML. En Visual Basic vamos a poder manipular nuestro dataset agregando, eliminando, actualizando o insertando registros mediante este lenguaje. No tenemos que saber exactamente qué es XML, solo saber que vamos a utilizarlo de manera encapsulada, es decir, lo vamos a utilizar sin necesidad de saber cómo funciona, pero vamos a poder insertar registros, seleccionar registros, actualizar registros y eliminar registros de nuestro dataset. Después podríamos actualizar nuestra base de datos mediante el comando update, y podemos rellenar también nuestro dataset con datos que estén en nuestra base de datos. Quiero finalizar este video diciendo que nosotros vamos a necesitar objetos dentro de nuestro código Visual Basic, y básicamente van a ser los siguientes. Vamos a llamar a nuestro conector CNN Connector o conector. Ese va a ser el nombre que le demos. Vamos a tener un objeto de tipo OLEDB Data Adapter y lo vamos a llamar DA alumnos, y vamos a crear otro DA pago. Bueno, lo vamos a llamar pagos. Aquí me falta una S, pero lo vamos a llamar DA pagos. También vamos a tener un Command Builder pagos y un Command Builder alumnos, CB alumnos, CB pagos. Del otro lado, nuestro dataset se va a llamar DS instituto, el DS de dataset instituto, y vamos a tener internamente dos tablas, la tabla alumnos y la tabla pagos. Cada tabla va a tener una colección de columnas y va a tener una colección de registros también, ambas. Olvidé mencionar la relación anterior
de manera específica, pero vimos que estaban relacionados los campos RNE de la tabla alumnos con el campo RNE de la tabla pagos. Más adelante posiblemente vamos a discutir sobre esa relación y vamos a tener internamente una relación a la que nosotros vamos a llamar alumnos pagos. Podría tener cualquier otro nombre, pero este me parece adecuado para que recordemos que hay una relación entre la tabla alumnos y la tabla pagos. Bueno, ya discutimos el contenido de nuestra base de datos, que era dos tablas, alumnos y pagos, y que existe una relación entre los campos RNE y RNE de la tabla pagos. Nótese que tenemos como clave primaria en alumnos RNE, significa que solo puede haber un alumno solo puede haber un RNE, no se puede repetir el número de identidad de los alumnos. Y por acá, pues el número de identidad sí se puede repetir, y esto es porque cada alumno puede tener diferentes pagos. Un alumno puede tener muchos pagos, y eso significa las tres rayitas, muchos, y esta otra línea significa uno. Cada alumno, un alumno tiene diversos pagos. Perdón por el ruido externo. Y con esto vamos a finalizar nuestro video por ahora. Mi nombre es Douglas Cardona, los veo, entre comillas, los veo más adelante.